20 minutos nos separan de las 5 de la tarde, 11:50 12:35 89, el WhatsApp de la emisora, o si no, nos siguen a través del canal de YouTube y ahí también dejan los mensajes. Y nos vamos a meter de lleno, de cabeza, en la historia del Club Atlético Independiente, el rey de Copa, los Diablos Rojos de Avellaneda, una historia tan rica como fecunda, y a quien tenemos sentado aquí en la mesa del Patrick Rice. Yo no voy a hacer una valoración, pero indudablemente ha escrito una serie de libros maravillosos sobre la vida y la historia del Club Atlético Independiente. Yo soy un enamorado de la saga de Alma Roja, pero también escribió otro libro fantástico que es Querida Visera, dedicado a aquel estadio que fue inaugurado el 4 de marzo de 1928 y que hasta el año 2006, si mal no recuerdo, fue la casa del Club Atlético Independiente. Y nos trae aquí otro libro, que es Independiente, 120 años de historia, una visión desde el coleccionismo. Nos visita, y ahora voy a decir bien el apellido, porque ya me tiraron las orejas, así que no quiero que lo hagan dos veces. Nos visita Claudio Queblaitis. Claudio, querido, bienvenido a Abrir la Cancha. ¿Cómo te va? Gracias, Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia y un placer estar acá. Bien. ¿Dije bien el apellido ahora? Sí. Es fácil, pero se les complica. La L al lado de la K. Sí, es invertir las consonantes nomás, no hay drama. Decime que no fui el único que lo dijo No. mal. Cuando lo dicen bien es un hallazgo, es un acontecimiento. Te digo, esto me sucede desde la primaria, desde 1964, primer grado, ¿viste? Así que 64, la primera Libertadores, qué lindo ser pibe, ir a la escuela primaria. No entraba por la puerta. Soy el primer campeón de América. No entraba porque era el único hincha Independiente. Te voy a pedir que acerques el micrófono. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Era el único hincha Independiente en el grado. O sea, yo me crié en el barrio de Chacarita y de Independiente era el único. ¿Y herencia familiar? No. ¿De Independiente? Caí justo en el momento, en la época justa, en pleno auge de Independiente, comprando figuritas. Y leyendo la quinta de Crónica que mi abuelo compraba siempre, y bueno, ahí te enamoraste, ¿viste? De lo que era ese bicampeonato 64-65 de la Libertadores, y de ahí me hice. Hincha de Independiente. ¿Y en qué momento comenzaste a investigar la historia del club? Mira, historia... Te podría decir que empecé a anotar escuchando radio desde el año 70, escuchaba radio y por ahí me anotaba las formaciones de los equipos independientes, porque por ahí no teníamos acceso a comprar gráficos o goles todas las semanas, salvo en algún acontecimiento, pero había ya cierta semilla, ¿viste?, de querer recopilar información acerca de Independiente. Después, bueno, cuando aparecieron más o menos contemporáneamente por ahí, 71, 72, una revista muy importante, se llamaba Correo Independiente, partidaria, bueno, ahí empecé a juntarlas. Hoy día es una colección que tengo completa y la atesoro en lo personal como un recuerdo, y en materia de información era fue muy abundante. Ayúdame, pero si mal no recuerdo, hay una portada de Correo Independiente. Yo no voy a hablar del paladar negro. Alguna vez, donde estás sentado vos, estuvo Elvio Ricardo Pavón y dijo, no, paladar negro nunca existió, eran otras cuestiones. Pierna fuerte y templada. Haciéndole honor al himno del club. Exacto. Pero hay un título, una tapa, ayúdame, por ahí me estoy equivocando, de Correo Independiente, en el cual Independiente había sido campeón de América, o había sido ya campeón intercontinental en 1973, y había una cuestión de a no dormirse los laureles, hay que seguir ganando. O algo así. Sí, algo así era. Habíamos ganado la Libertadores, el 73, y la Interamericana. O sea, 2 campeonatos internacionales. ¿Y qué pasaba? En el campeonato local, que era por ahí en ese entonces quizá lo que más se valoraba, andaba mal Independiente, porque siempre se le dio preponderancia en esas 4 Libertadores seguidas a lo internacional, que hoy en día nos valió el mote de Rey de Copas.
Y sí, se decía, para salvar el año hay que ganarle al Juventus, decía. Ahí está. Para salvar al año, yo digo, tienen que ser campeones de América. Veníamos Son de lógicas. ser dos copas internacionales y para salvar el año teníamos que ganarle a la Juventus allá en Roma. Estaba la vara alta, ¿eh? Mucho. La vara estaba alta. Muchísimo. Bien, nos metemos en la polémica, ¿te parece, Claudio? Lo que vos quieras. Dale. A ver, este año surgió una polémica muy fuerte, tuvo un momento mediático, sí. en relación con quién es el máximo goleador del fútbol argentino. Si es, como históricamente se señaló, Arsenio Pastor Erico, o si es Ángel Labruna. Históricamente, Erico. Según la nueva investigación, Labruna. Bien, ¿qué tenés para ofrecernos en el sentido de desasnarnos? ¿O cuál es la situación, según tu investigación y tu punto de vista, en relación con los goles de Erico y de Labruna? Mira, bueno, yo había escuchado algún programa tuyo que defenestrabas, como defenestré yo también, la tesitura Ramírez. Coincido con eso, ¿viste? El hombre el jugador que no existía, si entraba 10 minutos antes que termine el partido. No estaba en la crónica. No figuraba, no existió. O sea, un jugador que debutaba en el minuto 36 no existió para la historia del fútbol. Y bueno, en eso coincidimos, y muchos historiadores coincidimos con eso. ¿Qué pasó? El señor Dios lo tenga en la gloria, se guiaba únicamente del diario La Nación. O sea, él tenía, es más, creo que después cuando editó sus fascículos, todo el archivo que volcó en esos fascículos eran fotos del diario La Nación. No sé cómo los adquirió, si se lo prestaron, no sé, desconozco. Pero bueno, crecimos con esos números nosotros. Y obviamente está ese famoso desempate de la década del 40 por un segundo puesto. Cuestionable o no. Yo te comentaba fuera de aire que no me gustan las estadísticas. Hago las básicas estadísticas en los libros, bueno, un raconto a fin del año, de la temporada, la tabla, cuántas presencias, etcétera, cuántos goles a favor, cuántos en contra. Bueno, lo básico. No me enloquecen las estadísticas porque son manipulables. O sea, yo escribo los sucesos, después a los que les gusta hacer estadísticas y después los diferentes cortes. Ya entramos en un terreno medio álgido que es manipular los números, las estadísticas. Aparte de eso, con los goles de Erico y Labruna pasó eso. Bueno, con el gol del desempate ese, creo que era un gol, no recuerdo muy bien, se quedaba de 2 goles de ventaja que históricamente tenía Erico, se quedaba a un gol. Y hay declaraciones del mismo Labruna que se le preguntaba al final de su carrera por qué no se esforzó un poco más en superar el récord de Erico. Dice, no me importaba, o sea que él mismo estaba reconociendo de que no lo había superado Erico. El mismo Labruna lo declaró mediáticamente, periodísticamente. ¿Qué pasó? Década del 2000 surge el Centro de Investigación de la Historia del Fútbol, del cual yo formé parte casi 10 años. Se fijan parámetros en lo que es un gol a favor de un delantero o lo que es un gol en contra, pese a la acción de ese delantero, un gol en contra del defensor. Discutible hasta el día de hoy con 15 cámaras 4K, 8K, ultra definición, por ahí no se puede llegar a determinar. Imagínate goles de hace 70, 80 años atrás. Vos sabés que yo te quería llevar en verdad con el tema del disparador de Erico hacia otro lugar que me parece muchísimo más grato. Porque estamos discutiendo goles, estamos discutiendo estadística. ¿Sabés qué me gustaría saber? Che, ¿cómo era Erico? Erico era una persona muy, hoy le diríamos campechana. Mirá. Provinciano, digamos. Nunca olvidó sus raíces, es más, pese a la buena posición económica que tenía, jamás se radicó ni en Capital ni en Avellaneda.
Vivía en zona oeste. Él vivía en zona oeste, él vivía en Merlo, se reunía ahí con una comunidad paraguaya, entre los cuales estaba el escritor Roa Bastos, Mirá. estaba el machetero Benítez Cáceres, largas jornadas de tereré, arpa. Erico tocaba el arpa paraguaya, obviamente tocarían pájaro campana con toda seguridad. Él tenía su micromundo allá en el oeste. Después, más adelante, cuando se casó, se vino a vivir más cerca a Castelar, que fue su última morada en Castelar. Pero sí, siempre estuvo en zona oeste. Y es un tipo era un tipo muy, como te digo, campechano, muy de sus raíces guaraníticas. Bueno, él llega al país en el marco de lo que fue la guerra del Chaco. Se lo traen, claro, la guerra Bolivia-Chaco en la década, en principios de la década del 30, claro. Él sale beneficiado por un capitán que lo reconoce como jugador y se lo trae a jugar a la selección de la Cruz Roja paraguaya. Y ahí había hecho una gira, primero por el litoral argentino, para recaudar fondos para la Cruz Roja, justamente, que estaba atendiendo las múltiples víctimas de esa guerra fratricida, para defender en realidad intereses ingleses y estadounidenses por las petroleras que estaban ahí. La Shell y la Standard Oil. Exactamente, exactamente. Y el Erico jugador, ese que tuvo 1000 apodos. 1000 apodos. Digo, era tan espectacular como Sí. quedó en el imaginario y en muchas crónicas que perduraron más allá de su carrera deportiva. Mira, yo que lo leí, es un placer leer la descripción de los goles de Erico, porque ahí entra a jugar la interpretación de lo que están definiendo un escriba, un comentarista, y vos te imaginás estar ahí en esa época, y eran obras de arte realmente. Cada gol, mira, tuvimos nosotros goleadores, Artime, el mismo Puma Morete, que si bien no eran muy habilidosos, eran goleadores natos. Yendo para atrás, en la década del 30 estaba La Mana, un jugador que vino de Remedios de Talleres de Remedios Escalada, que eran los cañoneros, al estilo Bernabé Ferreira, que eran yoteadores natos y que no podías parar la pelota. En cambio, Erico era unas pinceladas, se lo comparaba con un bailarín de la época, Nijinsky, por la plasticidad con la cual se elevaba. Tenía la característica de elevarse prácticamente 1 metro por el resto de los jugadores y 1,5 cabezas por encima de las manos de los arqueros. Una locura. Ha llegado a convertir goles sacándole de la punta de los dedos al arquero la pelota. Y después, bueno, las jugadas, la maestría que tenía para tocar, muchas veces eran toques sutiles que la pelota entraba. Hay un gol que se le denominó el gol de Seda, por la pasividad y la tranquilidad con la que iba entrando. Y no se lo podía detener. Es una pena que en la Argentina, lamentablemente, en aquellos años 30, 40, no haya filmaciones del siglo pasado, no haya material fílmico. No, lamentablemente. Para no. poder, por lo menos, apreciar, ¿no? Tenemos mucho material fotográfico, sí. ¿No? A mí me dicen Erico y hay una fotografía en la Bombonera, en un partido Boca Independiente, donde el cuello de Erico es de goma. Y yo digo, wow, es maravilloso. Se tiró en palomita y pudo girar el cuello de una forma que solamente alguien que tiene un manejo de su cuerpo notable lo puede realizar. Pero no tenemos. No, lamentablemente son todas fotos fijas. Y después la descripción. Y ahora que comentás este gol de Palomita en la cancha de Boca, eso dio lugar a una fantasía que yo siempre me encargo de desmitificar. El escorpión. Exactamente. No le pegó con los tacos, le pegó con una palomita con la cabeza. Quedó la foto en esa posición, con los pies que se tiró así y quedó ahí. No existió el gol del escorpión. Y han hecho recreaciones gráficas, con computación, con inteligencia artificial. Hay un video que anda circulando y todos están maravillados con que se tira para adelante y ni siquiera es Independiente con Boca, los otros parece, en realidad son actores que están haciendo una película de los años 50 y nada que ver. 16 horas 55 minutos. Te voy a pedir, Claudio, que
un poquito más a la izquierda. Esta cuestión del plano de cámara, ahora que estamos en el canal de YouTube. Hay una historia, a ver, que a mí siempre me pareció apasionante, que es la doble visera, como Independiente construye un estadio de cemento que no existía en un pantano. Y hay otra historia que tiene que ver con la misma época. Uno la investigó, pero a mí me gusta que la cuente Claudio. Él sabe más, él ha investigado desde el rojo, que tiene que ver con los míticos Diablos Rojos de Avellaneda, y cuando el Barcelona vino a la Argentina y se comió una paliza bíblica. Sí. Bueno, en realidad sí, era un pantano, era una tierra baja, estuvieron prácticamente un año rellenándolo, ese terreno. Hay fotos de 1925 aéreas, en la cual se ve perfectamente cómo desagota un riacho, un arroyo, y se forma un pantano blanco, ¿viste? Lo ves ahí. Se llamaba el pantano de Huaco, como el jugador de Racing. ¿Qué pasa con Huaco? O el padre de los hermanos Huaco, porque eran dos, Juan y no me acuerdo el otro. Juan era el más famoso, Juancito Huaco era el más famoso de Racing. El padre de él era gerente de un matadero, se llamaba La Feria, que quedaba donde hoy está la intersección más o menos de calle Italia y Colón. Al lado de la cancha de Racing. Exactamente. Bueno, ahí había un matadero. Venían las vacas del interior, de la provincia de Buenos Aires. Una llena de curtiembre, de mataderos, la fábrica de fósforos. Sí. Bueno, uno de los apodos que recibió Independiente era los fosforeros, porque cuando tenía la cancha en Avenida Mitre en 1987, hasta el 2000, no hablo de fecha, sino de altura de la Avenida Mitre, enfrente estaba la fábrica de fotos Balsa y Montero. Y por cercanía y por lo rojo de la cabeza de los fósforos se les llamaba Independiente los fosforeros. Increíble, ¿eh? Es un apodo que no muchos lo conocen. La vieja cancha de Crucecita. Exactamente. ¿Qué es cierto que alguien de Racing se la quiso quemar alguna vez? Hubo un incendio justamente el 4 de agosto, cuando se cumplía otro aniversario de la fundación de Independiente, de la creación, más que de la fundación, de la creación de Independiente, porque ese es otro tema de debate. Claro, ¿qué se fundó? ¿Nació el 4 de agosto o el 1 de enero? Es también tema de debate. Nació y se lo anotó en el registro civil, como pasaba en aquel entonces. Mi madre también, Dios la tenga en la gloria, nació tal día y se la anotó un mes después. O sea, entonces, Independiente nació un 4 de agosto y lo anotaron el 1 de enero. Exactamente. Bien. Exactamente. O sea, la legal, la que va para las actas, es la del 1 de enero de 1905. Pero quedó oficializado. Vamos a acomodar porque sí. nos quedamos con la cancha. No, nos vamos a la cancha. El pantano de Aco y después nos fuimos a la Crucecita sí. y los fosforeros. Bueno, rellena en el todo 1925, 1926, rellenan. En diciembre del 25 se hace cargo Independiente del predio, del terreno. Durante todo el 26 lo rellena. Dicho sea de paso, veían que a la noche faltaba el relleno, o sea que no podía ser que se asentara. ¿Qué pasó? Dejaron un par de serenos a la noche y veían que venía gente poco escrupulosa y se llevaban la tierra en unos carros. Dicen las malas lenguas que eran hinchas de Racing, pero bueno, eso es algo que no voy a aseverar, pero es probable. Cuestión es que, bueno, inmediatamente tuvieron que cercar, poner dos guardias armados, dos muchachos de ahí del barrio armados para evitar eso. Empiezan las construcciones en el año 27 y en el 28, como bien dijiste, el 4 de marzo ya está inaugurado con el partido inaugural con Peñarol. Y después, bueno, durante ese año llega Barcelona, que había sido campeón ese mismo año. O sea, no era un equipito de España. Había sido campeón Barcelona ese año y se comió 4 goles en la recientemente inaugurada cancha de Independiente. De la simple visera, por ese entonces. Claro. Quien quiera ver la simple visera, a ver, en la película Los Tres Berretines, en la primera filmación se ve perfectamente. Se ve clarito, sí, ¿no? Sí, Como era la cancha Independiente en está. aquellos años 30. Está filmada aproximadamente desde lo que hoy es la calle Cordero, de la calle de la bandera, de la bandeja
hoy llamada Bocini, que era antes la bandeja Cordero. Y hay unas panorámicas de ahí, gente trepada a los cables de luz o de telégrafo, no sé bien qué eran, y ves un paneo de toda la cancha, con una sola visera. Bien, tuvo los arcos invertidos ese estadio. Se ¿no? inaugura todos esos dos partidos que hicimos referencia, con Peñarol y con Barcelona, y todo el campeonato con los arcos. O sea, la visera era el costado de la cancha, era la tribuna oficial, y los arcos daban a la vía del ferrocarril y a la calle Cordero. Eso fue hasta el año 30, cuando se decide ampliar, terminar las otras tribunas de cemento, y ahí se le da una inversión de 90 grados para aprovechar mejor el terreno. ¿Y ahí nace el apodo Los Diablos Rojos de Avellaneda? Mira, ese es otro tema en cuestión. Siempre se le... Mira, Independiente está plagado de temas en debate, plagado. Pero bueno, uno trató de desasnar eso. Pensé que Independiente tenía resuelto un montón de cuestiones con su historia. Y te escucho y parece que escarbamos un poquitito. La verdad nos hemos crecido con algunos textos erróneos. Ah, mirá. Marini, el famoso jefe de deporte de Crítica. Hugo Marini, el cual odiaba a Independiente, porque hay muchas notas defenestrando a Independiente, y hasta notas oficiales del club de la década del 20, impidiéndole el acceso, la credencial a Crítica, y llamándolo ese diario, o ese pasquino, ese diario de Capital Federal. Dice que los denominó Los Diablos Rojos. A ver, no tenías que tener mucha imaginación. Ya en el año 1911, 1913, diarios locales de Avellaneda le decían los mefistofélicos footballers. Footballer era un término usado por decir jugadores de fútbol. Y Mefistofélicos, bueno, Mefistófeles era el diablo. O sea, la referencia era inevitable, no había que ser muy iluminado. Entonces, bueno, siempre. Después sí, por ahí... Es más, ni siquiera en Crítica aparece, viste, como Diablos Rojos de Avellaneda. Pero se popularizó, viste. Había sido Hugo Marini, al cual se le da la potestad de haber bautizado a varios clubes. Se le da la potestad esa, exactamente. Por ejemplo, el Fortuna Vélez Sarsfield. Sí. A ver, ya que estamos en tren de confesiones, de saber cuestiones extrañas. Otro tema que siempre me interesó fue el siguiente. Siempre se habla del profesionalismo 1931, pero Independiente no entraba al profesionalismo. No quería. Es cierto que hubo un periodista muy importante en aquellos días, socio de Independiente, que a pesar de la orden que le había dado el club, dijo, no, el futuro está acá, no está allá. ¿Qué hay de cierto? Chantecler. Alfredo Rossi. Alfredo Rossi era el delegado de Independiente en la AFA de ese entonces. O sea, era una de las plumas más exquisitas que tenía el gráfico y a su vez era directivo de Independiente. Era el delegado, muchos años fue delegado ante el comité ejecutivo de AFA. Con lo cual, bueno, en las reuniones de AFA, el que estaba presente era él, no era el presidente Canaveri ni ninguno de sus sucesores. Canaveri, acérrimo defensor del amateurismo, había instituido un lema que era el deporte por el deporte mismo, o como se decía entonces, el sport por el sport mismo. Y Independiente apoyaba a los clubes chicos. Hubo muchos debates, ¿no? Por ahí se suele simplificar, ¿viste? El tema del paso al profesionalismo, y fue bastante complejo, tuvo varios ribetes. River, Independiente defendían la posición de no dejar de lado a los clubes chicos, hacer una liga involucrándolos a todos, tenían ciertos requisitos, ciertos requerimientos para acceder, pero los tiempos corrían, la decisión ya había que tomarla. Y no había tiempo. Y lo que no fue tan así que lo desautorizó a Canaveri, sino que hubo unas reuniones de último momento
Digo, bien. Se le dijo, Pedro, nos metemos acá o desaparecemos. Que hoy con el diario del lunes podríamos haber sido Estudiantil Porteño, si se quiere. Por ejemplo, no, pero igual Independiente ya tenía una grandeza que era enorme. Sí, ponele, pero sí. Cuestión edilicia era... yo estaba por hacer, yo tengo una cuenta de Twitter, vos la conocés, iba a hacer una comparativa de los estadios del año 30 de Independiente con el resto. O sea, qué grandeza que tenía ya Independiente en esa época, en un momento, de finales del amateurismo, que muchos, yo creo que hoy día la mayoría de los hinchas de Independiente defenestran, no quieren. A ver, es otro tema que yo te quería llevar. A ver, estamos en tiempos de hinchas termos. Total. De hinchas termos, lo cual es un peligro. Sí. O sea, pasamos de la cultura del aguante a los hinchas termos. Exacto. Son primos hermanos, en algunos casos. Hay matices de época. ¿Cuál sería para Independiente, por ejemplo, el gran problema de asimilar una historia maravillosa del amateurismo? Yo no soy hincha Independiente, pero yo diría, ¿saben qué? Si el problema es Racing, en el historial Independiente está igualado 8-8. con la histórica Academia heptacampeón y todo aquello. Estamos 8-8 en el amateurismo con Racing. Titulaban algunos diarios de la década del 10. Por Independiente tenía la peculiaridad de que sin Racing había hecho una super campaña en esa campaña de heptacampeón. Llegaba Independiente y le sacaba el invicto en la última fecha, anteúltima fecha. Entonces había diarios de ese momento que titulaban Independiente el cuco de Racing. Es maravilloso eso, es maravilloso. En pleno auge de Racing, la academia, el heptacampeón, los diarios titulaban Independiente el cuco de Racing, pues le hacía partido, le sacaba el invicto, le ganó el primer clásico en la cancha en 1915, después obviamente lo perdió en los escritorios por la mala inclusión de Capelletti, pero la que... Es maravillosa la historia Independiente hasta no 1931. No la podemos desdeñar como se la está desdeñando, y lamentablemente con el apoyo de muchos periodistas. Independiente es uno de los clubes de la Argentina, y no sé de dónde más, que tiene una sobreabundancia de periodistas partidarios. Y lamentablemente hay muchas generaciones más modernas que se contagian de ese termismo. Y no son muy asiduos lectores, no les gusta leer, no les gusta investigar, van a googlear, por ahí googlean una Wikipedia que tiene algún dato traído de los pelos y se aferran de eso, y hay un termismo muy acrecentado ahí, y no nos dejan disfrutar ni de las copas competencia, triple campeón, 24, 25, 26, 3 copas competencia, ganadas maravillosamente en la época de los Diablos Rojos que mencionaste, campeón invicto en el 26, campeón del campeonato más extenso de Sudamérica en el año 22, que empezó en marzo o abril del 22 y terminó en mayo del 23. Y aparte con algunos jugadores que le ganaron al tiempo. Uno piensa en Raimundo Mumo Orsi, que luego será campeón con la selección de Italia. El mismo Manuel Seoane. Mira, falta que, bueno, volviendo a lo de Erico, que quieran sacarle el trono de goleador del amateurismo a Manuel Seoane, ¿viste? Ya en tren de, digamos, de picardías, pero bueno, volvemos siempre a lo mismo. Las fuentes son las fuentes. Sé de muchos periodistas que trabajaban para diversos diarios y por ahí con una sola crónica que hacía repartían a todos los medios básicamente capitalinos. Y bueno, hoy día cuando los ex compañeros historiadores votan, porque no me gusta que eso se vote, pues se sometió, lo de Erico y Labruna se sometió a votación. Yo no estoy de acuerdo que eso se dirima o se resuelva con una votación. Encima, excepto en uno de los goles, el resto fueron todas opiniones divergentes, no hubo una unanimidad en esas votaciones. Entonces, déjenme
dudar de la fiabilidad de ese tipo de compulsas para dirimir el goleador máximo del fútbol. Yo prefiero, reitero, sí, es una volvamos cuestión muy a personal, hablar de, volvamos a eso, de pero cuestiones bueno, que tienen que ver con... Pero como habíamos tocado lo de Seoane, digo, bueno, lo único que falta también nos quieran sacar al goleador Seoane. ¿Y ¿viste? cuál Pero sería el bueno, goleador del amateurismo? Manuel Seoane. No, pero ¿cuál sería si no es la chancha Seguané? No, nunca escuché que había otro goleador Y del llamado amateurismo, por eso tengo la duda. Pero bueno, no sé, puede surgir, no sé, por ahí un Marco Vecchio, un Oaco, qué sé yo, el, ¿viste? el tema estadístico yo lo respeto mucho, porque Sí, hay gente sí, que sí, se ha sí, sí. quemado las Sí, 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 pestañas sí, sí, sí. con este tema. Yo prefiero que los jugadores de antaño trasciendan en relación con su historia, no Exactamente, solamente con los coincido. números. Coincido Ujú. 100%, Carlos, con eso. A ver, el mejor independiente de la historia fue el del 38, 39, 40 o aquel Estoy lejos, lejos, lejos. lejos, 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 Mirá que lejos. después tenés un Sí, independiente sí, 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 copero en sí, los sí, sí. 60, tenés Sí, un sí, sí, sí. independiente absolutamente ganador en los 70, tenés un independiente que tal vez no tuvo un recorrido muy grande en años a comienzos de los 80. Ujú, Tenés aquel Independiente que ganó 2 Supercopas y un campeonato en los 90, ujú. que también fue un momento Sí, fueron de mucho momentos. resurgir Sí, sí, rojo. sí. Son momentos que se disfrutaron. En mi opinión, no alcanzaron los ribetes de aquel, como yo denominé, el tomo 13, la época dorada de Independiente. Agregarle al 38, 39, 40, el 37, Los 47 goles de Erico. 48. 48. Yo no voy a hablar más de números, disculpen. Porque le voy a pifiar. Bueno, ahí fue la década dorada, la del 30. Incluimos el 40, después ya 41 se cae, Independiente. Empiezan las luchas intestinas en Independiente a partir del 41, que culminan con la intervención del 42-43. Y ahí, bueno, la familia de Independiente, que hasta ese entonces venía bastante unida, se parte en dos. Se parte en dos y si bien hubo atisbos de rachas, alternaron las dos listas preponderantes de Independiente, lista roja, a partir de los 57 en adelante, con el bicampeonato de Libertadores, la década del 60, hasta los años 70 que asume la agrupación Independiente, que fue la agrupación de las Copas Libertadores de los 70, pero con una división importante en el club, Bien. que después desangró al club, a partir de los años 90 el club se desangró. ¿Qué tema Independiente, no? Porque Independiente siempre, o por lo menos yo crecí, Mm. allá lejos ya hace tiempo, con la idea de Independiente, un club ordenado, el famoso club de los gallegos, ¿no? Un club que se manejaba con la realidad y pareciera ser que desde el año, no sé, si le pongo un parteaguas, 96, 97, alguno me dirá antes, no lo sé, Sí, lo pueden no fijar en lo el sé. 92, muchos lo fijamos en el año 92 con el retiro de Bocchini. Hay un tema Independiente al cual Eh, le ha costado reencontrarse, sí, ¿no? Con, sí, sí, con, sí, con sí, su sí. vieja esencia, si bien siempre hay o hubo momentos deportivos muy, muy gratos. Yo Sí, qué sé, la Sudamericana del 2017, también, sí, sí, con sí, sí, aquella sí, sí. mística, los diablos rojos y los brazos en Sí, sí, alto. sí, 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 Pero sí. fueron momentos Son muy fugaces, son fugaces. fugaces. Yo lo asimilé siempre el inicio de la decadencia independiente con la aparición importante de los representantes de jugadores. Mira, Siempre, siempre. Para mí fue la época de Setimio Aloiso, de bueno, Sitterpiller, en la década del 90, que fue el auge, Coppola, todos los que te acercaban. Si bien existían, inclusive en la época de Erico venía uno y decía, mirá, traeme un paraguayito la está rompiendo en Olimpia, y él le daba la tarjetita al directivo y venía. Pero bueno, no era tan masivo como es ahora, para mí a partir de los años 90. Y bueno, hubo islas, oasis en el camino, como bien mencionaste,
Pero el poderío que tuvo Independiente en la final, en la segunda etapa de los años 30, para mí es imbatible. Récord de goles, los goles de Erico, los goles de La Mata, las habilidades de Antonio Sastre, la potencia de Zorrilla por izquierda, le decían el torpedo, la punta derecha con Vilariño, después con Maril. Eran artistas, artífices de un fútbol de altísimo nivel. Se atacaba con 5 jugadores, llegaban los 5 a posición de gol. Para mí no tuvo parangón esa época. Pese a que yo no la viví, yo empiezo a vivir fútbol desde fines de los 60, presencialmente. Digamos del 66 en adelante. Obviamente disfruté. Los 70, y ya iba a la cancha, en el 72... 63, 74, ahí en adelante, bueno, he ido siempre. Y como historiador empecé a valorar lo pasado, disfrutar lo presente y valorar lo pasado. Pero por eso yo puedo cotejar etapas, ¿viste? Por ahí el que no lo vio, sí, los chicos estarán enamorados del Independiente de Holland, del 17. Hay un equipo que tenía lo suyo. Tenía lo suyo desde ya. Pero bueno, si ponemos la vara en los anteriores, es una varita. Claudio, ¿podemos enamorarnos de lo que no vimos? Yo sí. Mirá. Yo sí, totalmente. Totalmente. A mí me fascina, me apasiona, sigo buscando. Yo hace casi 30 años más, o más que buceo por todo, las hemerotecas, bibliotecas, buscando acá, allá, cualquier historia mínima de Independiente, trato, viste, de armar un artículo, algo. Si lo publico o no, después lo veré, pero me fascina a mí en lo personal. Sí. Acá llegan mensajes, hay un montón, pero bueno, vamos con Lucas de Gleu, que nos dice: programón, Carlos, el rojo de Pastoriza, el mejor de todos para mí como hincha de afuera. Claro, el hombre no es de Independiente, y te dice el rojo de Pastoriza. Era lindo verlo jugar, Justi, Bocchini, Burruchaga, Marangoni. Sí, eran lujosos, sí. Un equipo que hizo historia. 83-84. Y perdió ahí nomás. Y Podemos, el 85 se pudo haber repetido al menos la Libertadores. Me quedé pensando en aquello de... Nos enamoramos de lo que no vimos, que sí, lo leímos, que nos han contado. Sí. ¿Cómo se trabaja, en tu caso, que elaborás la historia independiente, la tradición oral? Y yo la decanto muchísimo. La decanto muchísimo, por no decirte que a veces no la considero. He conocido personas allegadas, familiares de jugadores de los años 1908, 1910, que me han negado terminantemente de que su bisabuelo había jugado en Racing y después en Independiente. Sí, no, mi abuelo no jugó jamás en Racing. Y uno va a la estadística después, al archivo. Y, amigo, estaba en el equipo de los Paquetes, que sale campeón en el 1907 y se viene en masa a Independiente en 1908, estaba tu bisabuelo ahí. Por ahí el bisabuelo no le dijo nada, ¿viste cómo es esto? Es muy probable. Entonces, si yo me guiaba, ¿viste, de esa tradición oral, y no lo ponía. Entonces, siempre la fuente primordial, que son los diarios de la época. Digo porque la tradición oral para quienes trabajan historia es muy grata, es muy linda, pero suele ser bastante compleja. Ahora, estamos junto a Claudio Queblaitis, ahora lo dije bien. Perfecto. El autor, reitero, una saga increíble que es Alma Roja. Si yo te pregunto, Claudio, ¿qué jugador de Independiente te enamoró? Que vos digas, este es mi ídolo. ¿De los que vi o de los que leí? Del que vos quieras. Buen Bocchini, está acá, Bocha. En el corazón. Bocha. El Bocha. Sí, totalmente. Fuera de serie, ¿viste? De los que vi. Si hubiera visto a Erico, seguramente te diría Erico. Están ahí en el Olimpo. Y si tenés que hacer un ranking de 3 goles de Bocha, ¿cuáles son? Mira, el primero tanto por la factura como por la trascendencia, el que le hace a Sof en el 28 de noviembre del 73 allá en Roma.
Después el que le mete en la Libertadores del 76 a Walter Corvo en para un partido nocturno en Avellaneda contra Peñarol, que arrancó por costado derecho del medio campo, cruzó todo en diagonal, muy parecido a lo que describían como el gol de la Mata en la cancha de River. Bueno, ese gol me desgañité gritándolo. Y bueno, después hubo goles, el que le mete a Racing desde la boca del área, sin empalándola, sin tomar impulso esa pierna. Reconocemos que el Bocha mucha potencia no tenía, pero tenía una calidad alucinante para colocarla donde él quería. Y me acuerdo que se decía, duele más una patada de una mosca que una patada de Bochini, decían en la tribuna, ¿viste? Pero no, el Bocha tiene un cerebro monumental. No solo los goles que hizo él, que son cerca de un centenar, sino los que hizo hacer. Claro. El Bocha... Bochini tuvo la virtud de hacer goleador a cada hombre. Jugadores que no hubieran trascendido si no lo hubieran tenido a Bochini al lado. Brailovsky, Outes. Bueno, Moretti ya tenía su bagaje. Regiardo. Montones de jugadores que se hicieron goleadores gracias a la fineza del Bocha en los pases filtrados. Se asombran lo de los pases filtrados de Messi. El Bocha tenía esa misma capacidad de meter pases matemáticos. Sí, en un fútbol donde no lo cuidaban a Bochini, donde era golpeado. Aunque Bochini olvídate. Tenía la virtud cuando lo de invocaron, poder saltar a tiempo. Sí, bueno, eso es otra diferencia con los jugadores actuales, que vos lo ves un roce y se tiran revolcándose 10 metros. El Bocha esquivaba las patadas. Hay fotos inclusive con él en el aire saltando, ¿viste? Jugadores rivales. Cuando lo invoca Ervin, tuvo que largar. Una sola le invocaron bien. Cuando sucedió eso, le representó la celebración del retiro. Fiera porque fue desde atrás. Muy mal. Ya estaba grande. Muy mal. Un Bochini que me acuerdo que jugaba con medias de algodón. Sí. O sea, medias de los 70. Sí. Yo se lo he preguntado eso una vez, sí, porque tenía las de nylon que se usaban en ese entonces, Adidas, un nylon muy fiero, ¿viste? Muy stretch. Le jodía la circulación, le irritaban. Hoy se rompe la media. Hoy se rompe la media, exacto. Sí, con un bisturí en el vestuario. Acá Pablo Viviani nos dice un saludo para que Blaitis, gran historiador, el primer partido que recuerdo haber visto por TV es Independiente Liverpool con el gol de Mandinga. Partidazo. Esa fue una doble reivindicación para Independiente y para Argentina por ser el primer rival inglés que enfrentamos después del conflicto del Atlántico Sur. Diciembre del 84. Diciembre del 84. 9 de diciembre del 84. Alguna vez Carlos Goyen contó aquí en las charlas de vestuario de Abrir la Cancha la previa de aquel partido y el post partido, ¿no? Uh-huh. Cada uno lo vivió como lo tenía que vivir dentro del plantel de Independiente. Sí. Bueno, ahí tenías... Pero Goyen dijo, ante los ingleses, Pato, si tiran centros, quédate tranquilo que los descuelgo todos. Sí. Goyen era basquetbolista en Uruguay. Lo mismo que Fernando Bello. Fernando Bello también salía muy bien a cortar centros porque era basquetbolista también en Pergamino. Si te pregunto, discúlpame, Claudio, por los grandes arqueros de la historia de Independiente. Muy fácil. Pedro Isusi, Fernando Bello, Miguel Ángel Santoro. Y me quedo ahí. Luis Islas. Me quedé en Santoro. Lo quiero a Luisito, nos dio mucho, partidazos con Boca. Un top, me quedo con Santoro. ¿Por qué Pepe? Decían que era rachero, que era un arquero que a veces tenía un poco de suerte. Y la suerte no existe, se llama organización. un gran dicho. Quedaba eso en el ambiente. Un gran dicho político es la suerte no existe, se llama organización. Que no voy a nombrar al autor por temas para no entrar en política. ¿Viste? No, te voy a meter en la política. Pará. Ya llevamos un rato largo de charla y no te vas a escapar, Claudio. Porque vos una vez me señalaste, fuera del aire,
que Independiente es un club con mucha política. Desde siempre. Y que tal vez Racing, en esta cuestión de Avellaneda, siempre estuvo más emparentado por la política. Y a mí me da la sensación, mirando desde afuera, que por esa cuestión tal vez de modos y formas, Racing siempre fue más de exteriorizar todo e Independiente de manejarse, por lo menos hasta algún momento de la historia, con mayor capacidad para absorber golpes. Y vos me decías, no, pará, Independiente tiene unas tramas de la vida política nacional que son muy interesantes. Sí. Y en distintas etapas de la política argentina, arrancando por la década del 10, finales del 9, la primera camada de dirigentes, no te digo el 100% de la comisión directiva, ponele un 50%, eran muy allegados al Partido Socialista argentino, de Palacios. Hay medios, La Vanguardia, en la cual hay notas que no era un diario que se dedicaba mucho al deporte, pero cuando veían algo que podían meter púa, metían. Y se lo mencionaba en un recorte que tengo fotografiado, Independiente, el club de los socialistas amarillos, se lo dijo, La Vanguardia. Pero La Vanguardia estaba enfrentada con Palacio, eran dos facciones del Partido Socialista separados. Y le tiró, esa. O sea, reconociendo que había integrantes socialistas. De hecho, el secretario general, Julio Félix Mantecón, era hermano de uno de los fundadores del PS argentino. Dirigía una revista llamada Nueva Era, que es la del año 1914, que es la primera revista que se dedica a sacar fotos de Independiente, de sus jugadores, sus directivos, su sede, su secretaría. Llega Canaveri, fines de los años 10. Canaveri era amigo de Irigoyen, era radical, fue candidato radical en Avellaneda, creo que llegó a ser concejal o consejero escolar. Creo que fue consejero escolar, Pedro Canaveri. Tanto el socialismo como el radicalismo, enemigos declarados del conservadurismo que encarnaba Alberto Barceló. Muy ligado a Racing. Muy ligado a Racing, presidente honorario de Racing. Muy... familiarmente ligado a Racing. Sí, estaba... Porque su mujer era la hermana de uno de los fundadores. Sí, tal cual. De la academia. Su sobrino era jugador de Racing, Martín Barceló. Martín era apellido Barceló, un jugador de Racing de esa época. Contrataba en la municipalidad a los jugadores de Racing, con lo cual, tenían un despacho a su disposición. No existía el aire acondicionado, pero tenían un trabajo sentaditos en un escritorio en la semana. Se entrenaba los jueves normalmente en esa época. Y los jugadores independientes, uno trabajaba en Campomar, clasificando lanas, Seoane, y Susi trabajaba acarreando bolsas también en la lanera. Otros muchachos clasificaban cueros en una de las cortiembres. Eran más Racing un equipo elitista e Independiente un equipo más de las raíces populares, que por eso tuvo cierta raigambre en el año 1907, cuando se instala en Avellaneda. Independiente enseguida se instala ahí, y pese a que Racing ya tenía unos cuantos años de existencia en Avellaneda, Independiente se fija muy, muy profundamente en las clases obreras, hasta en las mujeres. Son muy divertidas las crónicas a la salida, que salían a las 5 las obreras de las casas de fósforos, que había varias, o las textiles, y se agarraban en la Plaza Alsina de las mechas, decían, las racinguistas, las pieles rojas, muy, muy divertido. ¿Eso aparecía en los diarios? Aparecía en los diarios, sí, fabuloso. Te digo que tenía un nombre, misceláneas, unas misceláneas... Convengamos que Independiente estuvo cercano al socialismo, al radicalismo también. Sí. Había vos me dirás, estoy haciendo memoria en este momento, pero había un diputado de la provincia de Buenos Aires, muy cercano al radicalismo, que fue importante la construcción del estadio, Onsari, sí.
Onsari lo que tuvo es la colaboración, pese a que no era, creo que ni siquiera era hincha independiente, pero era muy correligionario de Canaveri. Entonces Canaveri aceitaba a tal punto que Irigoyen, amigo de Canaveri, acepta que Independiente contra Barcelona use el escudo argentino, cosa que estaba exclusivamente atribuida a la selección nacional. Independiente en el 28, cuando le gana al Barcelona, lleva, en vez del escudo Independiente, lleva el escudo argentino, el escudo nacional. ¡Qué bárbaro! Caso único en la historia. Y es por esa ligazón radical y obviamente Irigoyen aceptó y autorizó el uso del símbolo nacional en un enfrentamiento tan importante. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá cómo la historia nos va linkeando temas, es fantástico. Y si nos venimos más acá en el tiempo, ¿hay tramas que tienen que ver con Independiente y la política? Y ya después en los 40, 50 vuelve un presidente socialista también, creo que del Partido Socialista Democrático, bogiano de apellido, enfrentado con el peronismo, gobernante en esa época, que si bien vos recordás, hubo un momento que Perón tenía que aprobar su reelección. Uh-huh. Y varios se estilaba, viste, para conseguir firmas, ir a los clubes. Que recibían ciertas dádivas también, tanto para ampliar sus estadios, construir sus estadios. E Independiente se niega. En el afán de permanecer apolítico de bogiano, comete el grave error de negarse a firmar la suscripción para que Perón sea reelecto. Llega el año 52, fallece Evita, sale La razón de mi vida, se lo dan a todos los clubes para que lo repartan gratuitamente. La famosa historia con Estudiantes de La Plata. Exactamente. Esos dos equipos, Independiente y Estudiantes de La Plata, guardaron todos los ejemplares en los sótanos y no los repartieron. Coincidencia o no, Independiente durante los años 50 no ganó nunca más nada. ¿Viste? Independiente tuvo la mejor delantera en los 50. Y aquella que conformaba la selección argentina. Tuvo claro. Se le coreaba al Colón. Mirá. Cada domingo. Había una pintada con doble sentido en las cabinas de transmisión, dice, venga a bailar todos los domingos a Independiente. En realidad era que estaban publicitando los bailes muy típicos de Independiente en la sede, pero cuadraba perfectamente para ver ese ballet que era Micheli, Checonato, Lacasia, Obonelli, Grillo y Cruz. 17:34, estamos junto a Claudio Queblaitis, historiador del Club Atlético Independiente, en esta tarde de Abrir la Cancha, y nos trajo Independiente, 120 años de historia, una visión desde el coleccionismo. Y ahí podemos ver banderines, figuritas. Vamos a abrir, ¿no?, el libro, 1972. ¿No? Y ahí vemos fotografías, revistas. Ahí ve una vieja tapa de goles con Pavoni alzando los brazos. Estamos viendo también, por ejemplo, entradas, las viejas chapitas. Sí, señor. A ver, contanos, Claudio, ¿cómo es esto del coleccionismo? Yo fui coleccionista en algún momento de mi vida. Coleccioné camisetas, allá lejos, hace tiempo, cuando casi nadie lo hacía. Yo sé de qué trata coleccionar y cómo es esto de... Muy peligroso. Cómo uno se va en algún punto obsesionando. Es muy peligroso. Con la colección. A ver, lo tuyo es todo lo que tiene que ver con Independiente. Todo, absolutamente todo. Lo que no atesoramos con el amigo Mauricio Curto, que aportó gran parte también de lo que exponemos ahí, porque es un verdadero catálogo año por año. Maravilloso. Estoy chusmeando, créanme que es... Tanto revistas como almanaques, como figuritas, como medallas, partituras, todo lo que haya salido Independiente desde 1904 hasta la fecha. Almanaques. Todo. ¿Y cómo se consigue todo esto?
Digo, el Y, coleccionista tiene su métier. mira, El coleccionista busca hasta que encuentra. la aparición de Internet nos benefició muchísimo. Si no, antes teníamos los parques Rivadavia, que ahí uno todos los domingos revisaba, encontrabas, comprabas, guardabas, y todo lo que sobrevivió a las limpiezas de madre y, y se pudo conservar. Yo Sí. te pregunto, Claudio, ¿qué es lo que guardás en tu casa que vos decís, esto es incunable? Mira, he decidido después de esta catarsis que hicimos con Mauricio, empezar a desprenderme de cosas. Yo me voy a quedar con solo las figuritas, que es una Las figuritas. de mis pasiones. Además tiene un valor, viste, no solo afectivo, sino un valor monetario enorme, viste. Mira vos. Hay figuritas que Yo no. sabía, disculpame, no tiene que ver con Independiente, que para aquellos del coleccionismo de figuritas, hay una figurita de Zaire, de un álbum de figuritas Mucombo. ¿Quién? Mucombo. Mucombo, del año Múnich 74 se llama el álbum. Es la más difícil de Se ha pagado difíciles. una locura por Sí, el sí, amigo sí. Mucombo. Sí, señor. Zaire. ¿Cuánto cuesta un Mucombo? Y hablemos de miles de dólares. ¿Pero cuántos? Aprox. Vamos a suponer que yo tengo un Mucombo y te digo, che, muchachos, coleccionista de figuritas, tengo un Mucombo acá. El coleccionista paga lo que crea conveniente. Sí, $3.000 se puede llegar a pagar. Mirá vos. Todos los álbumes que aparecen de Múnich 74 tienen el huequito en Zaire. Eso desde ya. Ya mucho. Yo tengo álbumes de Independiente, que me falta una, dos o tres figuritas que son las difíciles. Y no pienso pagar tanto. Lo que creció con el tema de eBay, de mandar cosas al exterior, es el coleccionismo foráneo. Ah, Y están buscando figuritas de Orsi, figuritas de Erico, figuritas de Sastre, con lo cual nos complicó a los coleccionistas locales, nos complicó enormemente. Por un lado, no conseguir esas joyas preciadas, y si las conseguimos las tenemos que pagar a lo que lo pagarían los mercado global. los yanquis Es o como- los ingleses o los italianos. Es como los futbolistas, esto ya es un mercado global. Es un mercado global, ¿no? Y ahí sí pagan fortunas. En la época que falleció Diego hubo un auge de las figuritas de Diego, que se han pagado cifras exorbitantes también por las cosas. Che, qué hermoso libro, lo estoy hojeando, es una maravilla. Obviamente que está anclado en Independiente, es lógico, pero desde revistas, figuritas, carnets, banderines, chapitas, las viejas chapitas de gaseosas que tenían el plástico. Algún pibe me estará diciendo, ¿de qué está hablando esta gente? ¿De qué están hablando? Tenían un plástico, ¿no? Que vos sacabas la chapita y tenían jugadorcitos. jugadores, escudos. Sí, 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 sí. Yo llegué a verlo muy de pibe eso, ya en los 80s. Ujú. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Claudio? Independiente, 120 años de historia, una visión desde el coleccionismo, que lo realizaste junto a Mauricio Curto. Mira, está disponible en Mercado Libre, en la Bien. plataforma del amigo Galperín, que por suerte da la posibilidad de que se pueda sacar en cuotas. Y Ahí tenés un hincha independiente. sí, hubiera venido a colaborar, viste, algún día. Pero bueno. Hay una sí. revista que hace muchos años, cuando asumió Bocchini como técnico de Independiente, año 92, junto a Carlos Fren, hace una especie de charla con hinchas, y hay un casi adolescente Galperín que le hace preguntas a la dupla Bocchini-Fren. Mira, haberse hecho amigo de ese adolescente Galperín en ese entonces. Hubiese cambiado la vida, ¿no? Bueno, lo conseguís por Mercado Libre. Mercado Libre está en un precio razonable y la facilidad de acceder a cuotas. Memorias, balances, póster, figuritas, es una locura, es realmente bellísimo. Independiente, 120 años de historia, una visión desde el coleccionismo. Bien, ¿te quedó algo, Claudio, que te gustaría remarcar sobre Independiente, sobre su historia, sobre tus investigaciones? Mira, siempre está latente y pendiente
la esperanza de que Independiente se fije en sus propias raíces y resurja como lo que fuimos. Es un club muy dividido, hoy en día muy dividido. A mí me tocó estar, sufrir, ser parte de la peor etapa de la historia independiente. Y pensé que esa experiencia nos iba a unir más, no digo a la gente que estuvo acompañándome, sino al resto. O sea, que esa experiencia nefasta que tuvo Independiente y que sufrimos todos, hubiese servido de algo para unir al club. Y lamentablemente no se dio. Se siguió, viste, las divisiones intestinas, las intromisiones de grupos económicos que, pese a que el club está, no te digo en bancarrota, pero está mal económicamente, con mucha deuda, se acercan a exprimir la teta de una vaca que ya no da más. Independiente está para que la gente aporte, no para que para que usufructen el nombre Independiente y hagan pingües negocios, como se decía en alguna época. Y mi aspiración es volver a ver ese Independiente que vos hablabas, ordenado, como era en los años 80, que eran tres: Ferro, Vélez y sobre todo Independiente. Eran los tres ejemplos de comisiones directivas unidas. Perdón, no sé qué pasó. Sonó el teléfono. Ups. Sonó el teléfono. Es mi nieta que me está queriendo. ¿Tu nieta? ¿La hiciste Independiente? Sí. Ya desde beba, desde el día que nació tenía su vestidito rojo. Pero ¿te gustaría volver a ver un Independiente como Un el que Independiente conociste? como el que nos nutrimos de chicos, de adolescentes, que los chicos de ahora vuelvan a experimentar el placer que era en mí no poder dormirme la noche por rememorar ese partido, esa final de Libertadores, por llegar al colegio y no entrar en la puerta de ancho del orgullo que era ser Independiente. Y hoy en día no lo estamos viendo eso, lamentablemente. No lo estamos viendo y me entristece mucho. Y siento que nosotros, cuando estuvimos, no estuvimos a la altura. Lo reconozco, lo reconocí en su momento, lo vuelvo a reconocer ahora. Pero, como te reitero, pensé que eso iba a servir de experiencia para que surgiera de esas cenizas un club más fuerte, más unido, un emprendimiento más superador, y lamentablemente no está pasando. Te emocionaste, Claudio. Mal. Te emocionaste, no está mal. Yo quiero contarle algo a la audiencia. Yo le había dicho antes de entrar al aire si quería hablar de su momento Independiente, porque yo sé que son situaciones que pueden ser muy ingratas. Y el pacto era si tenés ganas. Bueno, tenías ganas. Sí, yo no le eludo a las responsabilidades en ningún aspecto de la vida, en ninguno. Ojalá que Independiente vuelva a ser independiente. Así, hoy en el arranque del programa escuchábamos a Cristian Pagliaro con la información de San Lorenzo. Y ojalá que en algún momento San Lorenzo vuelva a ser San Lorenzo, así como Racing en los últimos tiempos se ha encontrado con algo que estaba lejano. Pero Racing se ha encontrado. Y a veces no son solamente los éxitos deportivos, sino tiene que ver con un tema muy sensible, muy complejo, que tiene que ver con los manejos institucionales. Sí, es cierto. Claudio, nos emocionaste al final. Yo me emociono. Nos emocionaste. Independiente es una emoción continua, es una montaña rusa de emociones. Claudio Queblaitis, en esta tarde a la cancha. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias a vos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias.